Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a las actividades diarias de Aprendo en Casa. Hoy día, miércoles 23 de septiembre, trabajaremos el área de personal social. Nuestra sesión para hoy. ¿Cuándo una fuente de información es confiable? Necesitaremos como recursos los textos, los riesgos del Internet y el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información del Internet. La semana anterior reflexionaste sobre el uso de la información de manera responsable y sobre las características que debe tener un texto confiable. Asimismo, en las actividades de ciencia, utilizaste criterios de confiabilidad para verificar la veracidad de los textos que leíste. Conociste también nuevos términos como infodemia, desinformación y rumores. En la actividad de hoy analizarás la confiabilidad de una información encontrada en la web, utilizando un cuestionario de confiabilidad. Nuestra meta será deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable o no. Es hora de empezar. Ponga atención al siguiente caso. Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social decía que en varios países ya se está elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino les dijo que leyó en el Internet que personas que quieren participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las personas del planeta. También ingresaron a otra página web de una institución de salud, donde decía que la producción de esta vacuna contra el COVID demoraría y que sería distribuida probablemente en el año 2021, debido a que estas vacunas deben pasar por varias etapas. La etapa preclínica, que es la experimentación con animales. La fase 1, que es la experimentación del prototipo de vacuna en un pequeño número de humanos. La fase 2 es la experimentación del prototipo de la vacuna en un mayor número de seres humanos. Y la fase 3 es la experimentación en miles de humanos en varios países. Y la fase 4 es el estudio después de la aprobación de la eficacia de la vacuna. Matías y Laura saben que deben averiguar si esta información es verdadera o es falsa, pero aún tienen dudas respecto de cómo saber comprobar la confiabilidad de las informaciones que han visto, han leído, han escuchado o las han visto navegando por Internet. Esa información, especialmente la que se difunde por Internet, hay que comprobar si es verdadera o falsa. Ellos han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en Internet. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿A qué fuentes de información han accedido Matías y Laura? ¿Son fuentes orales o escritas? ¿Son extraídas de Internet o las conocieron por otros medios? ¿Por qué Matías y Laura todavía tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID? ¿Son verdaderas o falsas? ¿Cómo ayudaríamos a Matías y a Laura a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra especialmente en el Internet? Así como Matías y Laura, muchas veces nosotros escuchamos o leemos información sobre el COVID-19, proveniente de nuestros familiares o del Internet. En ocasiones, estas informaciones nos generan duda, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud.
Frente a la excesiva información difundida por Internet, denominada infodemia, y a las conversaciones cotidianas, surge una necesidad. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable o no? Saber si una fuente de información es confiable es una gran necesidad por dos motivos. El saber si una fuente confiable de información en Internet es confiable o no mejora la toma de decisiones de nuestra parte. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Pero si esta información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionar problemas. Pero si nos aseguramos de que es verdadera, decidiremos mejor frente a cualquier situación. Es una necesidad también porque es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces nosotros también hemos compartido o comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. La información que compartimos puede llevar a tomarnos decisiones acertadas o desacertadas a personas que confían en nosotros. El día de hoy, en esta sesión, abordaremos esta necesidad mediante la deliberación. Recuerda que el día 3 de la semana anterior deliberaste sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID en el hogar. Revisa si quieres la actividad y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es deliberar y qué es un asunto público? Recuerda que para deliberar, primero debemos cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o es un asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Recuerda estos dos conceptos básicos. Es un asunto público cuando el asunto afecta el bienestar y los derechos de la población y todos debemos participar en su solución. Y es un asunto privado cuando pertenece al ámbito privado, por ejemplo, a una familia o a un grupo pequeño de personas. Se debe resolver en privado, entre las personas a quienes les compete el asunto. Entonces, saber si las fuentes de información que nos dan en el Internet son confiables o no, ¿será un asunto público o un asunto privado? Creo que ya tienes la respuesta. La necesidad de saber si una fuente de información del Internet es confiable o no, sí es un asunto público. ¿Por qué le debe interesar a las personas? ¿Quiénes deben participar en su solución? Ahora es que estamos seguros de que esta es una necesidad de un asunto público, debemos comprender mejor de qué se trata. Para ello, investiga y consigue información de fuentes confiables, que puedan ser de expertos en el tema o de instituciones especializadas. Con esta finalidad, leeremos los textos Los riesgos del Internet y Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Texto 1. Los riesgos del Internet. Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet respecto a la facilidad de acceso a la información, su uso también conlleva riesgos. Estos 5 son algunos de los más frecuentes. Riesgo 1. Acceso a información poco fiable y falsa.
Existe mucha información errónea o no actualizada en el Internet, lo que es preocupante porque cualquiera puede colocar información en la red. Muchas veces te habrás dado cuenta de que colocan noticias de años anteriores y las ponen como si fueran novedad. Entonces uno piensa que eso realmente está pasando, cuando ya pasó. El segundo riesgo. El uso de este tipo de información puede ocasionar múltiples problemas, desde realizar un mal trabajo académico hasta tomar una decisión que ponga en riesgo la salud de las personas. También es una dispersión y pérdida de tiempo el acceder a información poco confiable y falsa. A veces se invierte mucho tiempo para localizar la información que se necesita. Es muy fácil perderse navegando en el inmenso mar informativo de Internet. Tercer riesgo. Acceso a información inapropiada y nociva. Existen webs que presentan información inapropiada y nociva. Cuarto riesgo. Recepción de mensajes basura. Estos pueden contener virus. Son los denominados spam. También puede ser víctima de estafas y robos. Al facilitar información personal y los códigos secretos de las tarjetas de créditos por Internet, a veces estos son interceptados por ciberladrones, que los utilizan para suplantar a sus propietarios y realizar compras a su cargo. Sin embargo, se está desarrollando sistemas de seguridad como firmas electrónicas, certificados digitales, etc., que aseguran cada vez más la confidencialidad de los datos personales necesarios para realizar las transacciones económicas. Asimismo, se ha descubierto que hay empresas que delinquen vendiendo la información personal de sus clientes a otras empresas y posibles estafadores. Esta información se ha obtenido de esta fuente. Y vemos que está. Ahora veremos de cómo estos riesgos afectan nuestras decisiones. Obsérvense cómo se originan y se distribuyen las noticias falsas a partir de un post falso y la gente lo comparte, sin verificar su autenticidad, su autor o su confiabilidad. Estas mentiras generan desinformación, ignorancia, falsa percepción, etc. Pueden llevarnos a tomar algunas decisiones que no son acertadas. Los mensajes que se distribuyen a través de las redes sociales originan que nosotros tengamos una falsa percepción de la realidad. ¿Qué nos aconsejan? Que no debemos difundir si tiene datos que no son correctos. Ahora leeremos el texto 2. Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información en Internet. Vamos a ver todas las fuentes de información, si son confiables o no. Para saber si una fuente de información de la web es confiable o no, debes cuestionar su veracidad, es decir, dudar y comprobar si presenta información verdadera o falsa. Responde a las siguientes preguntas para saber si esta información sobre la cual tienes dudas cuenta con los criterios de confiabilidad. Pondremos un check si cumple con todas estas características. En cuanto a su autoría, ¿se encuentra nombrado el autor o creador del contenido? ¿Aparece la ocupación, los años de experiencia, la posición o educación del autor? ¿El autor que difunde esa información es experto en el tema? ¿Se cuenta con información del contacto del autor, tal como un correo electrónico? ¿Menciona información sobre la institución, empresa, gobierno o universidad que apoya o presenta la información? Si el autor es una institución,
¿Has oído hablar de ella antes? ¿Puedes encontrar mayor información al respecto? En la información, ¿hay algún enlace que te lleva a la página principal de la institución? El dominio de la URL de la fuente es .gov, que es gubernamental, o .org, que es una organización no lucrativa. Estos son los criterios de confiabilidad respecto al autor. El segundo criterio de confiabilidad es su propósito. ¿Por qué el autor escribió o publicó este contenido? ¿Lo hizo para dar un servicio público, para profundizar más sobre un tema o para proporcionar información general sobre algún tema? ¿Cumple con los criterios de confiabilidad del propósito? También debemos analizar el tercer criterio de confiabilidad, que es la objetividad de la información. Los autores son especialistas en el tema, la información es resultado de una investigación, el lenguaje usado está libre de emociones, es decir, es objetivo y no subjetivo, el autor pertenece a alguna organización de investigación, el contenido de la página tiene la aprobación oficial de una institución, de una organización o de una empresa. Si cumple con los criterios de confiabilidad en cuanto a la objetividad, es una fuente confiable. El cuarto criterio de confiabilidad es la precisión. Las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada en cualquier momento. La información indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido material. La información puede ser verificada a través de otros medios. Esta información está libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos. Generalmente una información no confiable tiene muchos errores gramaticales. La información parece ser válida y bien investigada y está respaldada por pruebas. En cuanto a la veracidad, presenta la bibliografía, o sea, las fuentes bibliográficas citadas en la información. ¿Están o no? ¿Existen enlaces relacionados con el tema? ¿Los enlaces siguen vigentes? En cuanto a la actualización de la información es actualizada, presenta fecha de publicación, la fecha de edición o publicación es reciente, siempre hay que verificar la fecha original de la información. ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio web? En cuanto a la navegación, ¿es fácil navegar en el sitio web del cual obtenemos la información? ¿No tienen enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación? Hay muchas páginas que para acceder a ellas tienes que estar clicando y clicando en los avisos publicitarios y te hace muy dificultoso y te demora tiempo en hallar la información al final de toda la propaganda. El grado de confiabilidad de la información de Internet. La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad y la información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. Observa la fuente de la cual hemos obtenido estos criterios de confiabilidad. Tiene su autor, tiene de dónde se ha recuperado, tiene el enlace vigente y está actualizado. Luego de leer estos dos textos, revisa en familia las preguntas y colocas las respuestas en tu cuaderno.
¿Con qué frecuencia utilizan la información de Internet dentro de tu familia? ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? ¿Qué criterios deben cumplir una fuente de información confiable de Internet? Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día lunes. ¿Crees que es un texto confiable? ¿Cuáles son los criterios de confiabilidad que tiene? El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de la fuente de información de Internet porque lo crees así. ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? ¿Cuándo podemos decir que una fuente de información de Internet es menos confiable? Felicitaciones, te has informado y comprendiste mejor el asunto público. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de una fuente, de más confiable a menos confiable. Recuerda que si cumple con la mayoría de los criterios de confiabilidad, es una fuente confiable. Ahora ya estás preparado para proponer recomendaciones en familia sobre cómo saber si una fuente de Internet es confiable o no. Escribe tus recomendaciones que propondrás en tu cuaderno u hojas de reuso. Con tu familia, comenta de qué trata la necesidad de identificar cómo podemos saber si una fuente de información en Internet es confiable. Indica que para saber si una fuente de información de Internet es confiable o no, utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Pídele a un integrante de tu familia que busque información en alguna página de Internet que utilicen frecuentemente. Apliquen el cuestionario y respondan. Esta información es confiable porque presenta las recomendaciones que propusiste respecto a la pregunta de cómo saber si una fuente de información en Internet es confiable o no. Debes recordar que cuando busques información en Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. Explora páginas oficiales y guíate de su dominio. Por ejemplo, que al final tenga .gov o .org. Pide que te digan tus familiares si están de acuerdo con las recomendaciones que les plantea. Y luego que mencionen qué otras recomendaciones proponen. Y escribe sus respuestas. Selecciona las recomendaciones que consideran efectivas y escríbelas en una hoja de reuso. Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa para que lo puedan difundir por los medios que dispongas con tus compañeras o compañeros y tus maestros. Reflexiona recordando que nuestra meta era deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable o no. Responde a las preguntas de autoevaluación. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet era confiable o no? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad y cómo la superaste? Completa el cuadro que lo puedes comentar igualmente con tu familia. ¿Qué sabías sobre cuándo una fuente de Internet es confiable o no? Es decir, ¿cuáles eran tus saberes previos a la sesión de hoy? Ahora ya sabes cuándo una fuente de información del Internet es confiable o no lo es. Creo que ya lo sabes y tienes una idea muy generalizada acerca del tema. ¿Y cómo lo lograste? ¿Lograste los aprendizajes?
con los textos de ayuda. Organiza los trabajos en tu cuaderno portafolio. Ten a la mano siempre el cuestionario de confiabilidad para saber si una información del Internet es verdadera o no. Asimismo, las recomendaciones que le diste a tu familia para verificar ellos mismos si las fuentes de información del Internet que utilizan son confiables o no. Recuerda que al final de la semana haremos una cartilla de recomendaciones sobre el uso de la información del Internet. En tu cuaderno de personal social escribirás el encabezado, la fecha y el título, el propósito y lo que debemos saber. Los riesgos del Internet, el organizador visual y un ejemplo de cartilla simple sobre la información que nos brinda Internet. Listo, chicas y chicos, aquí hay una información importante para recordar. ¿Qué es la infodemia y cómo combatirla? ¿Por qué es importante estar prevenidos y cómo combatir la infodemia? Estas son recomendaciones que debes seguir ante la avalancha de información sobre el COVID que existe, para que no nos abrume y podamos definir qué información es confiable y qué información no es confiable. Recuerda también que antes de compartir cualquier información en las redes sociales, verifica primero su confiabilidad. Eso es todo por el día de hoy, mis queridos estudiantes. Nos vemos mañana en la próxima sesión.